Que es médica, pediatra y neonatóloga del Hospital Lago Mayor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de avanzar porque la doctora ya dio toda una explicación muy extensa de la primer parte del embarazo, pero nosotros entendemos como enfermedad hemolítica feto-neonatal no solo a la RH. La próxima, no sé, de acá lo puedo... Ah, listo. Ahí está. No solo a la enfermedad, y bueno, como acabamos de ver, RH es la más grave, por eso es la que vamos a ver ahora, pero también está el sistema ABO y bueno, y los otros sistemas que tienen menos trascendencia en el recién nacido. La incidencia entonces de la enfermedad hemolítica va a depender de la población, sobre todo de la cantidad de población que tenga el factor RH negativo. En nuestro país se calcula el 13%, un caso cada 150, pero desde que se introdujo la gamma globulina, la incidencia mundial es de 6 cada 10.000. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque todos ya hemos escuchado el sistema RH, lo que significa, la importancia que tiene, y que el RH negativo es la ausencia del antígeno, ¿no es cierto? La doctora también explicó que en el 1940 fallecían el 45% de los recién nacidos afectados y muchos quedaban con secuelas graves por kernicterus. En este momento la mortalidad no sobrepasa el 5% y esto se debe al conocimiento de la etiopatogenia de la enfermedad, al progreso en los tratamientos intrauterinos y postnatales y sobre todo a la profilaxis. Bueno, es el sistema RH, entonces, no lo voy a pasar porque ya lo hemos hablado, pero la fisiopatología de la incompatibilidad de RH, acá voy a hacer una pausa porque recién mencionaron el hidrofetal. Nosotros consideramos que pueden ser 4 los mecanismos del edema final, cuando la causa es la anemia, ¿no es cierto?, por el pasaje de los anticuerpos que se unen al antígeno y se destruye el glóbulo rojo fetal. Es parte de, para mantener este gasto cardíaco, parte de la entrega de oxígeno a la célula, influye la hemoglobina. Para sostener el gasto cardíaco aumenta el volumen minuto, y el volumen minuto aumentado más una eritropoyesis compensadora que también se puede ver no solo en el corazón y en el hígado, sino también en la piel, que recupera su capacidad de eritropoyesis que la perdió después de las 13 semanas, aparece la cardiomegalia, y la cardiomegalia lleva insuficiencia cardíaca, y el éstasis que produce en el sistema venoso, produce el éstasis hepático, aumento de la presión hidrostática, alteración del drenaje linfático, y es uno de los mecanismos del hidrops. El otro mecanismo está relacionado con el hígado, la insuficiencia hepática también por la hepatomegalia, por la eritropoyesis, la disminución de la formación de albúmina, que también nos lleva al edema y en la alteración, la insuficiencia hepática también, alteración de los factores de coagulación, la trombocitopenia, como vimos que existían también los mecanismos autoinmunes de plaquetarios, la trombocitopenia no está del todo definido por qué se produce, pero se piensa que es también por un mecanismo aloinmune. Y el otro mecanismo es la lesión endotelial, que se produce por la hipoxia. Esto va a llevar a una diastasis hemorragia y a una coagulación intravascular diseminada, que va a ser la causa final de la muerte de los bebés que fallecen por hidrops fetal, que sería el caso más grave de la enfermedad. Y por otro lado, la anemia, ¿no es cierto?, va a llevar a hiperbilirrubinemia, y vamos a tener el otro cuadro en el periodo neonatal, porque en el embarazo la bilirrubina se va a filtrar a través de la placenta, a través de la madre, pero cuando se clampea el cordón umbilical, el metabolismo de la bilirrubina está a cargo del recién nacido y aumenta, las necesidades son mayores de los que se puede eliminar, entonces aparece la patología.
Bueno, entonces como vimos, la hipoxia crónica va a ser lo que va a producir la insuficiencia cardíaca congestiva con rémora sanguínea a nivel hepático, la insuficiencia hepática con disminución de la síntesis proteica, la falla cardíaca aumenta la presión hidrostática provocando alteración del drenaje linfático y además la hipoxia va a lesionar los vasos endoteliales. El edema entonces se va a dar por estas 4 razones: el aumento de la presión hidrostática, la hipoproteinemia, con disminución de la presión coloidosmótica en el plasma, la alteración del drenaje linfático, la lesión endotelial, y va a haber derrame en cavidades como el tórax y el peritoneo, ¿no es cierto? Entonces encontramos ascitis y hidrotórax. Bueno, la razón va a ser entonces la insuficiencia hepática, la trombocitopenia, y luego el consumo de plaquetas, que por lesión endotelial hay diástasis hemorrágica con coagulación intravascular diseminada y es lo que lleva a la muerte. Además, el edema en la placenta también va a producir desnutrición fetal, disminución de los depósitos de glucógeno, y estos recién nacidos van a tener hiperplasia de las células del Langerhans con un hiperinsulinismo que va a llevar a hipoglucemias tempranas. Entonces el corazón se compromete, tiene cardiomegalia con focos de eritropoyesis, fibroelastosis, subendocárdica. Bueno, y la destrucción de glóbulos rojos va a producir la hiperbilirrubinemia neonatal, que es lo que hablamos recién. Con respecto entonces a la isoinmunización materna, esto lo voy a avanzar porque lo ha dicho todo la doctora, y en relación a la enfermedad neonatal, lo que quiero destacar es la importancia de la comunicación con el equipo obstétrico, para, no solo para tener un diagnóstico, sino para saber qué tipo de recién nacido es el que uno va a recibir. Creemos que es importante tener conocer a la gestante con los datos que nos aporte el obstetra, para así planificar el recurso humano. Son embarazos de riesgo y esto va a depender de la condición de ese recién nacido, de si tenía, bueno, la doctora lo explicó, la gravedad de la hemólisis, que puede ir de leve, moderada a grave, y de eso va a definir el equipo que va a tener que estar presente, ¿no es cierto? Los datos que podemos tener, el recurso humano. Ahora en reanimación neonatal, lo que uno trata de lo que se ha visto la mejora, se ha visto planeando el paciente que van a hacer, hasta se hace simulación. Cuando hablaban de los procedimientos nuevos y que por ahí son difíciles de aprender porque no hay tantos eventos, lo que se hace es simulación. La simulación, por lo menos si el 80% no, que el 100% de la capacitación sea a través de simulación, pero en los lugares donde mejor les va, si tienen disponible la simulación, y depende de si es prematuro o es un bebé de término, si tiene hidrops, o si no tiene hidrops, pero sí tiene a lo mejor derrame pleural, o en una cavidad sí tiene líquido, se puede practicar previamente al nacimiento los drenajes, la intubación, las punciones, las canalizaciones. El recurso humano siempre uno espera que sea dos neonatólogos preparados, más la enfermera y un líder que sería el encargado de decir o de dar los pasos que se tienen que ir cumpliendo en la reanimación. La infraestructura, uno sabe que son pacientes que pueden necesitar bueno, además de la reanimación, también pueden necesitar una transfusión, entonces hay que tratar de tener en cuenta que la sangre tiene que estar preparada y en condiciones por si se necesita en forma precoz. Igual que el equipo, para intubar, canalizar, y lo que se trata de hacer es que en la recepción se asuma como una terapia, que tenga todos los monitores para que el paciente se pueda reanimar y se pueda ir evaluando no solo la condición hemodinámica, sino también la función cerebral y la saturación, que bueno, acá vemos que tenemos el saturómetro, el control de la temperatura porque es una servocuna, el monitor de función cerebral,
Y bueno, cuando nace el bebé, generalmente, si es un paciente hidrópico, en cualquier reanimación, lo primero que se trata de tener es la vía aérea permeable, y la ventilación siempre va a ser lo primero en cualquier reanimación. Si se puede prolongar el clampeo del cordón umbilical, siempre es lo ideal, pero si no se hace en forma inmediata, lo ideal es que primero se ventile y después el paciente se clampee, y después de la ventilación se definen los pasos a seguir según cómo está la frecuencia cardíaca y el estado hemodinámico. El paciente puede tener taquipnea o signos de insuficiencia respiratoria por derrames o hipoplasia pulmonar relacionados con el hidrops. Y la perfusión periférica puede estar alterada y tener una insuficiencia cardíaca secundaria a la anemia por hipoxia, por asfixia o derrames pericárdicos. La hepatoesplenomegalia es lo otro que uno tiene que tratar de buscar, sabiendo que va a estar aumentado el sistema retículo endotelial por la hematopoiesis extramedular, aunque puede también deberse a insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando uno va a recibir un bebé prematuro, tiene que tener en cuenta que siempre es ideal la condición cuando tiene una madurez pulmonar adecuada con corticoides, y además hay que prevenir las pérdidas de calor con el control de la temperatura, con la bolsa de plástico estéril y un gorrito para evitar las pérdidas, además de estar en una servocuna. Bueno, se prepara la caja de canalización y el equipo de exsanguinotransfusión y sangre O negativa. En la sala de partos hay que tener en cuenta que son pacientes que pueden tener sufrimiento fetal crónico, asfixia perinatal, por lo que hay que asegurar una ventilación mediante la administración de oxígeno, y la anemia grave, que debe corregirse rápidamente si hemodinámicamente el paciente no está en condiciones. Si el paciente tiene anemia sin compromiso hemodinámico, hay que hacer una transfusión de glóbulos rojos a 10 a 15 mililitros kilo. Y si el recién nacido tiene anemia pero está descompensado hemodinámicamente, la indicación es de una exsanguinotransfusión en caso de una volemia para corregir la anemia. En un paciente que está hidrópico, primero hay que tratar de mantener al paciente normotérmico, intubarlo inmediatamente, establecer los accesos endovenosos, de canalización de la arteria y la vena umbilical, mejorar la función cardíaca con inotrópicos, y el paciente y asegurar una ventilación con el respirador. Bueno, esas son, siempre se ubican el que reanima en la cabecera del paciente, del lado derecho y el lado izquierdo los ayudantes, y si necesita masaje cardíaco, bueno, se hace por compresión. Y también se prepara para canalizar. Las complicaciones que pueden tener van a ser, en este caso en la foto es un neumotórax, porque a veces hay hipoplasia pulmonar o también pueden haber derrames. En la otra también puede haber enfermedad de membrana hialina que se puede agregar en un paciente prematuro. Y en esta foto, bueno, la patología es un infiltrado, pero sobre todo era para mostrarles que nosotros además controlamos radiológicamente las canalizaciones y la intubación endotraqueal que estén en forma adecuada para después trasladar al paciente a la unidad. Bueno, se hace en forma inmediata, se toma del cordón umbilical el grupo y se va a estudiar el grupo del recién nacido, la prueba de Coombs, y además también la bilirrubina, hematocrito, hemoglobina, albúmina y estado ácido base para determinar la gravedad del paciente. Se traslada el paciente a la unidad y durante la internación son pacientes que van a estar restringidos, controlando estrictamente ingresos y egresos, se realizan ionogramas y glucemias cada 2 horas, las glucemias, el ionograma puede ser un poco más espaciado, y se empieza con flujos altos de glucosa por esta hipoglucemia secundaria al hiperinsulinismo. Si requiere exsanguinotransfusión, tenemos en cuenta que por la vena es donde se va a inyectar la sangre y se extrae lentamente por el catéter, y antes de administrar sangre siempre tratamos de tomar muestras, hemogramas, plaquetas, coagulograma, hepatograma,
infecciones perinatales, bilirrubina y algún estudio específico que necesite la patología. Se continúa el control de bilirrubina cada 4 horas en las primeras 24 horas y cada 6 horas durante 3 días. Cuando está resuelta la hiperbilirrubinemia, se puede disminuir. Cuando tiene menos de 12 se puede suspender. Bueno, cuando nosotros hablamos de hiperbilirrubinemia, que es el otro evento adverso que van a tener estos pacientes, no va a pasar en forma inmediata, pero tomamos la bilirrubina en la sangre de cordón para poder medir cómo va a continuar después ese paciente. El riesgo de la bilirrubina es que la bilirrubina es parte del metabolismo de los glóbulos rojos, el hemo se transforma en bilirrubina, y la bilirrubina no conjugada, que es la que es lipofílica y es la que primero se forma, es tóxica para el sistema nervioso central y produce una patología que es irreversible, que es el kernicterus, cuando se deposita en el globo pálido, produciendo lesiones como corea, tetosis, trastornos auditivos y alteraciones extrapiramidales. La bilirrubina, cuando se forma a partir de los glóbulos rojos, tenemos bueno, en la parte superior está el metabolismo normal que hace la bilirrubina. Del metabolismo del glóbulo rojo vamos a tener bilirrubina y por otro lado hierro y dióxido de carbono que se va a eliminar por el pulmón, y el hierro que se va a depositar nuevamente para después volver a formar más glóbulos rojos. En el hígado entonces se conjuga, en el hígado se conjuga y se va a eliminar por la bilis al circuito enterohepático. Generalmente el intestino del recién nacido es estéril, por lo que muchas veces hay una circulación enterohepática y esta bilirrubina se reabsorbe. Cuando nosotros tenemos la luminoterapia, esta bilirrubina que no está conjugada, se puede, y que es tóxica, se transforma en fotoisómeros que también se pueden, que dejan de ser liposolubles y son hidrosolubles y no necesitan conjugarse en el hígado para eliminarse por orina o por la vesícula biliar. Entonces, de esa forma, se elimina en forma más rápida y no llega a tener valores tan altos como para lesionar el cerebro. Las razones por que la producción de glóbulos rojos está aumentada, además del proceso hemolítico, es porque también tienen una menor vida media, sobre todo los prematuros están en peores condiciones que los bebés de término, que de 80 días pasan a 35 días los bebés prematuros. El mecanismo fisiopatológico por el que la bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica y llega a las neuronas va a dañar no solo en las membranas de la neurona y los axones, sino también los astrocitos y células de la glía. Intervienen en los transportadores de calcio y produce daños que en un momento precoz pueden ser reversibles. En ese corte de la resonancia magnética, que es coronal, podemos ver la lesión de los globos pálidos. Y el kernicterus es un diagnóstico anatomopatológico y no es un diagnóstico que uno pueda hacer clínicamente. Por eso se trata de hablar de encefalopatía bilirrubinémica y no aguda o crónica, y no de kernicterus como una patología. También la bilirrubina tiene mecanismos protectores que se han visto sobre la neurona, pero cuando la cantidad y el tiempo de duración de la lesión está en un balance, es mayor que la protección, bueno, termina siendo el daño. Por eso siempre es importante hacer tratamientos rápidos y no esperar a la evolución natural de la enfermedad. Es importante ver clínicamente cómo está ese paciente. Puede tener en una primera fase solamente estar somnoliento, con una hipotonía leve, además de la ictericia y un llanto agudo,
pero después, a medida que va avanzando la enfermedad, la somnolencia es más marcada y puede llegar al coma. Igual que el tono, va aumentando el tono a una hipertonía severa, y el llanto pasa de ser agudo a un llanto incontrolable. Bueno, este es un score que usamos para definir qué grado de encefalopatía por bilirrubina tiene el paciente, y cuando llega, según los números, el puntaje, uno lo puede clasificar e iniciar el tratamiento. Cuando es leve, puede ser reversible, pero ya cuando tiene signos llanto inconsolable, en coma, hipertonía severa, es irreversible, y generalmente si no se hace un tratamiento precoz y agresivo, el paciente queda con secuelas para toda la vida. El tratamiento entonces que vamos a iniciar cuando aparece la bilirrubina es la fototerapia. El mecanismo por el que actúa es es por una característica de la bilirrubina, que absorbe la luz a una densidad entre 460 y 490 nanomoles. Entonces, en esa luz de onda que está dentro de la luz visible, la bilirrubina es capaz de captar esta radiación y transformarse en dos fotoisómeros que no son tóxicos. Nosotros usamos para la luminoterapia distintos tubos. Antes se usaba la fuente de luz, que son tubos fluorescentes, que son la luz de día, que se trata de poner a una distancia corta del recién nacido, con todo el recién nacido desnudo, para que se exponga la mayor superficie corporal. Y lo importante es, o lo que se trata, es de tratar de conseguir una irradiación que está entre 10 microwatt por centímetros por nanómetro, y es intensivo cuando llega a más de 30, ¿no es cierto? En este rango de longitud de onda de los 430 a los 490. Lo ideal sería la luz azul, pero a veces es molesto para el personal que cuida al bebé, por lo que se debe cubrir también la incubadora. Lo que produce la luminoterapia es eso, es la isomerización de la bilirrubina en productos que se vuelven hidrosolubles y que no necesitan pasar por el hígado para eliminarse. Los tubos pueden ser fluorescentes, que son los primeros que se han visto. Las lámparas halógenas son los spots, que es poca la superficie que ocupan, y el sistema de fibra óptica, que es este que podemos ver acá, tiene la característica de que no necesita, como es debajo del bebé, no necesita la protección ocular, y ocupa más superficie. También está el sistema de túbulos LED, que son los diodos emisores de luz, que es lo más novedoso y es el que mejor responde al tratamiento. Puede también tener un daño potencial, que es el daño oxidativo de las proteínas, las vitaminas y la membrana celular de las células. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral y mesentérico, y también aumenta la interleuquina y las citoquinas proinflamatorias. La bilirrubina se deposita en la piel, y por eso es la acción que tiene a través de la luz. Bueno, nosotros usamos curvas que la Sociedad Americana de Pediatría ha difundido en distintos percentilos, y son curvas que nos muestran las horas de vida y el valor de bilirrubina. En los distintos percentilos están los factores de riesgo para cada paciente, y bueno, los factores de riesgo más bajos son los pacientes que tienen entre 35 y 37 semanas, y que además de incompatibilidad pueden tener otras patologías como acidosis o déficit de glucosa 6-fosfodiesterasa, o algunas otras enfermedades como sepsis o incompatibilidad también. Para los prematuros menores de 35 semanas,
La Academia Americana de Pediatría no tiene curvas, pero en el Reino Unido hay una página donde uno puede elegir, según la edad gestacional, el valor de bilirrubina para aluminio y para exsanguino transfusión desde el nacimiento, y esto sería más fisiológico que las tablas que se usaban antes porque tiene en cuenta la edad gestacional. Bueno, cuando hablamos de exsanguino transfusión, lo reservamos para los pacientes que no han respondido a la fototerapia o a otras farmacoterapias, ¿no es cierto? El caso del exsanguino transfusión se va a dar en el paciente que esté descompensado hemodinámicamente o que esté muy grave, como puede ser el hidrops, pero también las indicaciones pueden ser cuando el ritmo de ascenso de la bilirrubina es más de 1, cuando la bilirrubina en las primeras 24 horas es más de 14, más de 16 en las 48 o más de 20 en cualquier momento. Y los valores descienden un 20% cuando presenta asfixia, distrés, acidosis metabólica, una albúmina baja porque se conjuga la bilirrubina con la albúmina y es la que la va a llevar del retículo endoplasmático al hígado. Entonces, si la albúmina está baja, es más fácil que la bilirrubina no va a poder conjugarse, y el prematuro bajo peso menor de 1,8 kg. También para exsanguino transfusión hay guías de la Academia Americana de Pediatría, también separada en 3 niveles según los percentilos y por el factor de riesgo, donde se incluye la edad gestacional y estos factores asociados que hacen que la bilirrubina esté conjugada. Y el tratamiento que se ha instaurado para las incompatibilidades son las inmunoglobulinas en altas dosis. Ya lleva más de 15 años el uso, y lo que se ha visto ya en revisiones sistémicas que hay una mejoría y que ha disminuido la necesidad de exsanguino transfusión en casi un 80%. La administración es cuando el ritmo de ascenso es de 0,5, a pesar de una aluminoterapia intensiva, cuando el nivel está 2 o 3 miligramos por debajo del nivel de exsanguino transfusión, y el esquema de administración varía en distintos lugares. A veces usan 1 gramo kilodosis la primera dosis y luego 2 dosis más de 500 miligramos separadas en 24 horas, y si no, también se puede usar 500 miligramos kilodosis en 3 dosis. Tiene que ser un ritmo de infusión lento y el paciente está en ayuno durante esas 4 o 5 horas. También puede presentar una anemia tardía. Es frecuente que tenga anemia tardía el paciente que a lo mejor no requirió una exsanguino transfusión. Se presenta entre las 4 y las 6 semanas. Se está indicada la transfusión si el hematocrito es menos de 20 o si tienen sintomatología. También se ha propuesto en estos casos el uso de eritropoyetina recombinante en dosis de 3 veces por semana, más el suplemento de hierro y ácido fólico. Y la incompatibilidad ABO, que el mecanismo fisiopatológico es diferente porque no tiene la presentación, no es a partir de una inmunización previa con otro embarazo, sino que ya los anticuerpos son naturales y están bueno, ustedes todos lo conocen. Pero bueno, la incompatibilidad ABO aparece entonces desde el primer embarazo. Lo que tiene es que no va a producir una hemólisis tan severa, y que aparece aparece después, no es intraútero y aparece en los primeros días de vida, sobre todo en las primeras 24 horas. Con respecto a la incompatibilidad ABO, lo que también la caracteriza es que se dice incompatibilidad porque la mamá es O y el bebé es A o B. En este caso, se presentan los anticuerpos, puede tener una prueba de CUN positiva o negativa, pero eso no va a determinar la posibilidad de hacer enfermedad hemolítica, que a pesar de que la incompatibilidad tiene una frecuencia de más del 20%, la enfermedad hemolítica la hace el menos del 1%. Eso tiene relación con los anticuerpos que tiene después la madre o el recién nacido, que son inmunoglobulinas anti-A o anti-B, que cuando se pueden titular nos van a dar o nos da un índice de la gravedad que puede tener o si se va a presentar o no la hemólisis.
Eso sumado a la cantidad de reticulocitos, a la anemia y a la presencia o no de ferocitosis en el frotis nos puede ayudar a pensar que el paciente puede hacer está haciendo una enfermedad hemolítica y puede necesitar, además de la luminoterapia intensiva, gamma globulina en algunas ocasiones. Bueno, no sé si se alcanza a ver porque no lo puedo, son los esferocitos y los glóbulos rojos nucleados en el caso de la enfermedad RH que se ve en el frotis. El resto es la primera foto, el resto son enfermedades, son otras anemias hemolíticas. En la mayoría de los casos no hay apalidez ni anemia, pero sí puede tener una ictericia leve o moderada y cierto grado de anemia más tardía. Bueno, cuando damos, ya terminé. Cuando damos el alta a estos pacientes, tratamos de clasificarlos en un normograma de Butani, que también está hecho para determinar el factor de riesgo, y según la zona donde cae, la bilirrubina se vuelve a medir antes del alta, y según la zona en donde cae es el control que va a necesitar posterior, ya sea 24, 48 o 72 horas, porque se ha visto sobre todo los que tienen CUM positiva, que necesitan tratamiento con luminoterapia durante la internación, pero los que tienen CUM negativa y no tienen factores de riesgo, lo pueden necesitar después. Entonces son pacientes que se siguen controlando periódicamente durante toda la primera semana. Y después también puede aparecer la anemia tardía. Algunas diferencias entre las dos es que, bueno, la incompatibilidad ABO no produce sensibilización con los embarazos, los síntomas por la anemia van a ser escasos, la ictericia en los dos se va a presentar en forma precoz, el hidrops en la incompatibilidad ABO va a ser excepcional, la CUNS puede ser positiva o negativa y eso no va a determinar si hace o no la hemólisis, en el caso de la incompatibilidad ABO, son isoanticuerpos naturales y los inmunes están muy aumentados. Bueno, y el camino que se ve claramente es el de la prevención y del trabajo en equipo. Bueno, no sé. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, acotación o alguien.